Noticias. 7 de la mañana, 44 minutos. Decíamos, estamos próximos a establecer contacto con nuestra siguiente invitada. Ella es Carla Álvarez, experta en seguridad. Vamos a hablar precisamente sobre los índices de inseguridad en nuestro país, esta intención de instalar una base militar en Baltra también será uno de los temas que analizaremos. ¿Y qué pasa hoy en día justamente en el Ecuador en cuanto a la seguridad? 8 muertos y un herido en ataque armado en medio de un juego de naipes en Manabí este 25 de octubre de 2025, es lo que titula, por ejemplo, el día de hoy el portal Primicias. Hace poco también, el pasado 25 de octubre, Ecuavisa, a través de su página web, titulaba 2 triples asesinatos en Santa Elena y Los Ríos en menos de una hora. Diario El Comercio, otro titular, Guayaquil concentra la mayoría de atentados con explosivos en Ecuador. Esto es apenas una pequeña radiografía, digamos así, de lo que sigue ocurriendo en el país y sobre lo cual hay que seguir hablando. Carla Álvarez está ya conectada con nosotros. Bienvenida, muy buenos días. Hola Belkis, buenos días. Un saludo a todas y todos. Gracias, Carla, por estar esta mañana también con nosotros, acompañándonos. Decíamos, Carla Álvarez es experta en seguridad. ¿Y qué está pasando o qué sigue pasando en nuestro país en materia de seguridad, Carla? Con esto quiero arrancar. Bueno, lamentablemente todos sabemos que estamos en una situación de extrema violencia. Tenemos muchísimos indicadores que nos muestran que hay muchos homicidios, muchas muertes violentas ocurriendo en el país. Vamos a clausurar este 2025 con el deshonroso membrete del año más violento de la historia del Ecuador. Eso sin contar que hay otros delitos que afectan a la ciudadanía, que son la extorsión, el secuestro, que son, bueno, las vacunas, y que esto conmociona la vida y conmociona y altera la cotidianidad de las personas. Entonces, estamos como en un momento muy complicado del país. ¿Por qué he propuesto el abordaje de este tema en esta entrevista, Carla? Porque como lo analizábamos en la entrevista anterior, estamos ahora sí enfocados en el próximo proceso electoral que apunta, digamos así, a eventualmente enfrentarnos a la redacción de una nueva constitución de la República a través de un proceso constituyente. Y uno de los temas también que han sido planteados como parte de ese proceso de consulta y referéndum tiene que ver con la instalación de bases militares en el país, el retorno de bases militares extranjeras en nuestro país, luego de que pasó ya su proceso de análisis en la Asamblea Nacional. Y esto evidentemente se lo ancla de alguna forma a la seguridad, pero ¿qué garantías representa un hecho como este en cuanto a garantizar, insisto, la seguridad en el Ecuador? A ver, yo voy a repetir una cosa que he dicho muchísimas veces, y es que la cooperación, o mejor dicho, la inseguridad y el delito transnacional, el crimen que tiene que ver con la comercialización de productos ilegales en múltiples mercados del mundo, todo esto que conocemos como narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, todo esto, dado que ocurre más allá de las fronteras, es necesario regularlo con cooperación de los países. Entendamos que si tenemos productos de Colombia que salen hacia el Ecuador, como la cocaína, y desde el Ecuador se colocan en mercados de consumidores en Europa y en Estados Unidos, pues tendríamos como muy buenos resultados si la cooperación entre los países andinos con los países receptores fuera óptima. Si en esta cooperación los países que más tienen podrían apoyar a los que menos tienen con tecnología de punta para hacer las detecciones tempranas, y si adicionalmente se podría apoyar proyectos de desarrollo social para que la gente no esté motivada por necesidad a estar involucrada en la industria del narcotráfico, pues la cooperación sería fantástica, ¿no? Podríamos tener cooperación muy, muy técnica, por ejemplo, en la detección de mercados ilegales de armas. Ahora mismo tenemos un problema de violencia armada en el país. Para que sepan los oyentes, 9 de cada 10 personas en Ecuador mueren a causa de un disparo. Es decir, que es necesario y urgente controlar el tráfico ilícito de armas,
controlar también a quienes portan las armas legalmente, a los importadores, etcétera. Bueno, entonces hay esa cooperación en estos temas que son candentes y urgentes para el país es absolutamente deseable y beneficiosa. Pero ¿es la Ahora, principal solución que encontraríamos frente a la inseguridad en el Ecuador? yo no sé si es la principal solución. Estamos en una Ujú. situación en la que se necesitan muchas actividades de manera convergente, simultáneas y no consecutivas una después de otra. Entonces, yo diría que la cooperación es una herramienta absolutamente primordial para lograr que se reduzca el crimen organizado en este país y en la región. No podemos trabajar con estrategias locales para detener procesos que son internacionales, globales, transnacionales, ¿vale? Entonces, desde este punto de vista, sí, necesitamos cooperar. Ahora bien, la cooperación que nos están proponiendo, que es una cooperación de tipo vertical, diferente a la cooperación de la que yo había hablado, que es más horizontal, basada en las necesidades de los demandantes y, bueno, de las personas que están involucradas en un delito. Eh, la necesidad, vuelvo a la idea de la necesidad, la cooperación de tipo vertical, es decir, la que recibimos de un país que tiene muchísimo más recursos, pero además que está orientado a intereses geopolíticos que muchas veces exceden los intereses del país, es una cooperación que yo revisaría y sobre la cual tengo más resistencia, siendo una persona que cree y que confía en que la cooperación es ideal para enfrentar los problemas de delito organizados. Porque ya hemos tenido cooperación de este tipo vertical, de este tipo de cooperación que prioriza los intereses geopolíticos del donante, como ya dije. Nosotros ya hemos tenido bases militares, presencia militar extranjera en el país anteriormente y seguimos enfrentando dificultades, problemas que tienen que ver con el crimen organizado. No hemos logrado erradicar estas problemáticas, estas actividades ilícitas de nuestro territorio y como vemos hoy por hoy estamos enfrentando un clímax, una eclosión de la violencia y del crimen que, como empezamos en esta conversación, pues ha alterado la vida y la cotidianidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora, decía Carla, se requieren acciones convergentes y simultáneas para hacer frente Exacto. a la realidad que estamos viviendo. ¿De qué tipo de acciones estamos hablando? Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿se visualiza que el gobierno tenga claridad o al menos un plan en ese sentido? A ver, necesitamos acciones convergentes porque nosotros no podemos pensar como ecuatorianos y ecuatorianas que por recibir cooperación extranjera está resuelto el problema. Todavía se necesita asignación de presupuestos, se necesita fortalecimiento de Fuerzas Armadas, de policía, fortalecimiento de fronteras, se necesita equipamiento en los puertos. Es decir, la cooperación no resuelve todas las necesidades del país, Ujú. más bien nos apoya y nos fortalece en determinados ámbitos. Y es ahí donde es absolutamente relevante contar con una lista de prioridades nacionales, es absolutamente relevante pues tener una agenda de acciones prioritarias internas donde queremos recibir el soporte de la cooperación extranjera. Esa agenda de prioridades no la he visto. No la he visto desde el periodo anterior, el Plan Fénix nunca lo conocí, en este momento tampoco se conoce la agenda de seguridad. Esto quiere decir que las prioridades del Ecuador podrían estar definidas de manera secreta. Esa es una opción porque no se conoce cuál es la priorización de las acciones. También podría no existir esta priorización Ujú. y es peligroso, porque si no sabemos qué necesitamos, estamos dispuestos a recibir cualquier cosa y a veces el recibir cualquier tipo de ayuda sin un norte claro, pues no beneficia al país receptor y tampoco logra cumplir objetivos como la reducción efectiva del crimen y la violencia, que es lo que necesitamos ahora mismo los ecuatorianos y ecuatorianas. Entonces, bueno, ahí hay una sombra de duda. ¿Cómo estamos priorizando la cooperación que vamos a recibir? Claro, ¿Qué estamos legítimamente, pidiendo? legítimamente nos preguntamos dónde están los esfuerzos del gobierno en este sentido.
Exacto. A veces parecería, a mí me parecería que estamos esperando a que el cooperante extranjero, en este caso los Estados Unidos principalmente, nos colaboren con todo, es decir, nos ayuden a resolver nuestro problema. Y claro, una ayuda es como una asistencia puntual en determinados procesos y procedimientos con los cuales tenemos dificultad para seguir adelante, pero no podemos olvidarnos de las responsabilidades del Estado. No podemos olvidarnos también de que necesitamos marcos normativos adecuados, asignación presupuestaria, necesitamos depuración de las instituciones públicas, depuración de la justicia. Hay que poner en orden la casa. No estamos este momento con la casa lo suficientemente en orden como para pensar que la cooperación extranjera puede ayudarnos a resolver todos los problemas internos. Aun cuando recibamos cooperación, necesitamos ordenar la casa, depurar las instituciones, generar los marcos legales adecuados, fortalecernos institucionalmente y ahí pues se hace un match adecuado entre cooperación y las instituciones del Estado que colaboran con los países cooperantes, los cooperantes colaboran con las instituciones del Estado y bueno, podemos tener un círculo virtuoso, podemos romper con este ciclo de negatividad que nos ha llevado a estas cifras de violencia. Ahora bien, para ir finalizando, Carla, ¿cómo entender toda esta realidad que ha sido descrita, esta radiografía, si se quiere, que permanentemente vamos teniendo a partir de la propia información oficial? Bien señalaba, muy probablemente termine este 2025 como el año más violento en la historia. Son cifras oficiales las que dan cuenta de aquello. Ahora, ¿cómo entender esto y cómo leer de otro lado esta información gubernamental por parte del Ministerio del Interior, por ejemplo, respecto de operativos que se realizan, de golpes al narcotráfico, a los principales líderes de organizaciones y demás? Porque tal parece que una cosa no guarda estricta relación con la otra. Claro, claro que sí. Me parece que la pregunta es súper relevante, Belkis, de verdad. Porque, claro, vemos esfuerzos que son espectaculares, que son como súper destacados. En algunos momentos vemos unos despliegues de fuerza que nos dirían con esto ya es suficiente, a partir de esto inauguramos un nuevo ciclo. Y a veces esa esperanza tiene más que ver con el deseo de cambiar la realidad que con lo que pasa de fondo. ¿A qué me refiero? Y yo he sido muy crítica con esto. Nosotros hemos tenido un gobierno que está em, transmitiendo por redes sociales sus estrategias de seguridad más que armando una estrategia articulada. Con esto quiero decir que el gobierno muestra intervenciones en Durán, despliegue de fuerzas en determinadas localidades, pero son despliegues puntuales y cuando regresamos a ver la evolución de las cifras, encontramos que esos despliegues que han sido subidos pomposamente en los medios de comunicación, en las redes sociales, pues no han tenido los mismos resultados o los resultados que se habría esperado que tengan. ¿Por qué ocurre esto? Porque claro, en seguridad, como en cualquier otro campo de la política pública, necesitamos una planificación y necesitamos entender el campo. Y si nosotros no entendemos el crimen desde la economía política, si nosotros no vemos que hay mercados todavía muy dispuestos a pagar muchísimo, muchísimo dinero, por ejemplo, por la cocaína, y hoy por hoy, mucho más dinero por el oro. La onza de oro está Ujú. costando muchísimo más que un kilo de cocaína. Entonces vemos que hay mercados ilegales que están compitiendo por por hacerse con esos recursos. Mientras el mercado mundial dinamice a estos mercados ilegales, solo por poner dos ejemplos, que son el de la cocaína y el de la minería ilegal, mientras haya esta dinámica y esta gente dispuesta a pagar tanto dinero por el oro y por la droga, por la coca, pues lo que va a pasar es que hay gente que se va a estar movilizando en Ecuador y en los otros países de la región andina. El punto es que
un dispositivo militar, un despliegue militar de largo alcance o muy pomposo, no va a ser suficiente para desmotivar a los mercados ilegales para seguir comprando. Esto quiere decir que aunque haya un despliegue militar, hay una dinámica que subyace y que permite que los mercados todavía se mantengan dinámicos. Eso por una parte. Y por otra parte, claro, si nosotros tomamos preso a alias Fito, lo extraditamos, después tomamos preso a alias Fede y Correcto. después a otra gente, lo que pasa es que descabezamos ciertas organizaciones, pero Pero va no a estamos salir atacando otra el fondo. cabeza. Y va a salir otra cabeza Así porque el es. incentivo económico se mantiene. Entonces, hay que ver otras estrategias y ahí se ve claramente que la militarización no es suficiente y no da para revertir la situación del país. Y en el ver estas otras estrategias es en lo que todavía nos sigue debiendo el gobierno. Carla, Exactamente. Carla, gracias esta mañana por haber estado con nosotros con este interesante análisis. Gracias a ustedes, un buen día, hasta luego. Lo propio también para Carla Álvarez, experta en seguridad. Son las 8 de la mañana en punto, amigos. No hay tiempo para más. Así finaliza esta primera emisión de MQ Noticias. Gracias a todos por haber estado con nosotros.